Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente en esta plataforma de noticias, esta vez a través de TV Perú. Y, como siempre, para tocar los temas de la coyuntura política. Hoy hemos invitado a dos distinguidas personalidades, el doctor Ángel Delgado, analista político, especialista en temas constitucionales, y también nos acompaña el doctor Roque Bravo. Él es también analista político, exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Caballeros, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, ya se cumplió con proclamar al presidente de la República, el doctor Pedro Pablo Kuczynski, que también ya está iniciando su labor, como dirían, a todo pulmón. Ya está también en Chile. Pero, ¿cómo observan ustedes o cuál es la lectura que dan del tema que se ha presentado precisamente luego casi de la proclamación, con esas pugnas internas que hay al interior precisamente del partido de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que estando ya el presidente debidamente proclamado por el jurado de elecciones, la tarea es justamente armar equipos por un lado y asumir la transferencia. Y en esa tarea fundamental es donde aparece la disputa. Primero, porque hay gente que quiere participar en la transferencia, en las comisiones, creyendo que a partir de ahí le va a ligar un cargo. Y en segundo lugar, la propia función de escoger a quienes van a acompañar a los equipos de gobierno, especialmente el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y las instancias más importantes del Estado. Evidentemente en torno a eso hay disputas, sobre todo si se tiene en cuenta que el partido de Pedro Pablo Kuczynski no es una institución consolera, no es una institución consolidada, sino se ha ido conformando en el correr de los tiempos, ha ido incorporando nuevas personas en el curso de los últimos meses, diría yo, en torno a darle viabilidad a la campaña electoral. Eso hace que el pensamiento de todos no sea igual necesariamente, y sobre todo que los intereses difieran sustancialmente. Eso es una condición estructural dada, pero frente a ello la muñeca política, la capacidad, el liderazgo del que hoy día va a ser jefe de Estado, tiene que superar esas diferencias y presentar al país un cuerpo articulado, sin roces internos, y lo peor que podría pasar es que el equipo de gobierno, desde que ya flamante, aparezca con resquebrajaduras, con grietas a su interior, porque eso sería muy mal anuncio de lo que va a pasar desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y aquí no estamos hablando para nada del fujimorismo, claro está. Claro. Doctor Bravo, en todo caso, teniendo en cuenta que es un partido político muy joven, que se está iniciando, era pues... se preveía ya prácticamente que tenía que convocar a personas independientes para que lo ayuden en esta importantísima tarea que es las comisiones de transferencia. Sí, efectivamente. Me parece que las pugnas son normales. Lo que sucede es que como es una organización que se está construyendo, toda organización, se dice, tiene una cultura interna. O sea, parte de esa cultura ayuda a que los conflictos que se puedan presentar tengan un mecanismo de solución ya preestablecido. Como esta es una organización que se está construyendo, no hay mecanismos preestablecidos de solución de conflictos. Entonces, eso también se está construyendo. O sea, depende mucho de la pericia, en este caso del presidente electo, el poder manejar la organización internamente y dar salidas a esos conflictos que en cualquier organización se van a presentar. Lo que pasa es que acá son un poco más notorios por esa falta de cultura o de mecanismo de solución de conflictos. Ahora, el tema se va a prolongar más al Congreso de la República. Ya se ha nombrado al vocero del Congreso, cuando también había otras personas que de repente estaban tentando lo mismo. Por supuesto. Decirle Cheput, el ingeniero Juan Cheput. Por decirle el secretario general Heresi, que ha reclamado también Heresi, ¿no? ese puesto. Ahí va a tener que calmar y trabajar... hilar finito. Pero no solamente eso, a la hora de distribuir las comisiones dentro del paquete que le toca a ellas, el partido a quién va a decidir poner, ¿no? No sé, le tocará 2 o 3, pues, presidencias, supongo, no creo que más tampoco, pero ahí va a tener que escoger dentro de los 18 a 2 o 3 personas para que representen al partido en el Congreso. Ahí también hay un segundo nivel de conflicto.
quién va a ser bueno, el vocero es uno, pero quién va a ser si es que se abre, por ejemplo, la posibilidad que participen en la mesa directiva, que es una posibilidad, también tendrán que elegir a uno distinto al vocero para que integre la mesa directiva, en minoría, claro está, pero que participe en la mesa directiva como ha sido la costumbre en los últimos tiempos. Ahora, estimamos que de repente ha sido nombrado vocero en el Congreso de la República el señor Bruce en mérito a su experiencia. Sí, porque seguramente. Él ya tiene varios ejercicios dentro del Claro, Congreso de ha la sido República, ministro. aun cuando había méritos también por parte de Bruce, por decirles, ¿no? Del señor Eresi también. Yo creo que en el caso de Bruce está bien escogido, porque es una persona, si se empieza con la gestión, tiene que ser una persona ducha en el manejo político, y él lo es, ¿no? Habrá oportunidad, como lo ha mencionado también ya el presidente, hay 5 años de gestión, van a haber otros voceros, ¿no? Yo creo que ahí un poco que siendo política, la gente que está inmersa en este problema, está tratando de solucionar los problemas un poco afuera de la organización. Y esos problemas creo que se solucionan de manera interna, ¿no? Y ya cuando se agota, pues afectando algún tipo de derecho, se puede ir a la parte externa. Como todas las cosas, eso primero se resuelve internamente. Y yo creo que ojalá que el presidente pueda establecer, como le digo, un mecanismo de solución rápido de ese tipo de cosas y no dar esa imagen que se dio, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Ahora, en el otro tema de suma importancia, por cierto, es el aparente resquebrajamiento de ese hielo que estaba caracterizando a Fuerza Popular de los Pepe Causas. El saludo que le hizo llegar Keiko Fujimori a través de las redes sociales parece que ha sido bien recibido por Pedro Pablo Kuczynski y ahora está buscando el acercamiento a través de una conversación telefónica. Yo creo que independientemente de las buenas formas que son condiciones republicanas para el buen gobierno, creo que inevitablemente eso, que yo no le doy tanto peso a la cortesía sin negarle su valor. Creo que la realidad política se va a imponer y el día que se encuentren en el Congreso todos tienen que conversar, no pueden mantener una actitud de ignorarse unos a otros. Y por otro lado hay que recordar que lo que el pueblo peruano ha elegido no es una oposición, en realidad se equivoca Keiko Fujimori cuando ella dice yo soy oposición. El pueblo no ha elegido una oposición, el pueblo ha dividido la función gobernativa en dos, entre la tarea de decidir la norma fundamental, las leyes que le ha dado a Fuerza Popular, y la tarea de administrar y ejecutar. Evidentemente no hay gobierno si una no se hace con la otra, y por lo tanto, así no les guste, tienen que caminar juntos. Pero con un gesto político positivo se avanza mejor. No, lo que quiero decir es que eso es imprescindible. Aquí no se está pidiendo un buen comportamiento de una fuerza opositora. De acuerdo a la teoría política, la oposición, que es una figura que viene desde la época, bueno, que se ha desarrollado con bastante contenido en Inglaterra, es una fuerza que está presente, que informa, que decide, pero es un testimonio moral fundamentalmente. Si la fuerza opositora tuviera capacidad de ingerir efectivamente en la marcha de gobierno, dejaría de ser oposición. Lo que yo quiero decir es que la fuerza que tiene Keiko Fujimori en el Congreso es para poder enmendarle la plana al Ejecutivo si es que en materia de seguridad, en materia de AFPs, en materia de economía, al Congreso de la República no le convence el rumbo que está tomando el gobierno. La relación más cercana es la que habría entre un directorio que tiene la decisión fundamental y la gerencia, donde evidentemente no puede haber pues obstrucción entre uno y otro. Pues la palabra obstrucción aquí creo que está mal utilizada porque estamos pensando en las experiencias pasadas donde los presidentes de la República, los ejecutivos, han tenido mayoría en el Congreso, ya sea propia o prestada, y en consecuencia el Congreso ha acompañado y a veces de modo subordinado a la acción gubernativa, por lo menos hasta el penúltimo año de gobierno, como ha sucedido en la actualidad. Ahora, hay que ver un poquito más allá de repente, ¿no? Porque la gestión que va a tener el fujimorismo en el Congreso también es importante para un futuro político. Sí, coincido plenamente con el doctor Delgado. A Keiko no le han encargado ser oposición, le han encargado dirigir el Congreso. Sí, pues. Entonces, el escenario es completamente distinto. Oposición podría ser Verónica Mendoza y su grupo. Eso es una minoría y tiene que fiscalizar. Básicamente eso es su función. Pero en el caso del partido de Keiko no.
le han dado la mayoría en el Congreso, y entonces va a tener la capacidad y la posibilidad de emitir leyes generales para que el Ejecutivo las lleve a cabo. Pero sí quisiera destacar que yo no creo que sea una equivalencia. El Ejecutivo tiene otros tiempos de actuación, mucho más rápidos que el Legislativo. Entonces, definitivamente, desde mi punto de vista, el Ejecutivo tiene una mayor capacidad de maniobra y de presencia. El Legislativo es menor, es más lento. Por ejemplo, está pidiendo facultades extraordinarias para legislar. Ya anteriormente vimos que casi un gabinete cae por el mismo tema. Y posteriormente, cuando les dieron las facultades extraordinarias, yo la verdad no he visto mayor diferencia en cuanto a lo que se estaba pidiendo y lo que se ejecutó. Entonces, si ahora se pide y el Congreso no se las da, bueno, el Congreso tendría que responder ante las expectativas y funcionar rápidamente para dar solución a los reclamos que se están pidiendo. Que no se va a dar. ¿No? Entonces, en ese caso, van a tener que gobernar, pero siempre el Ejecutivo tiene mayor capacidad, sus movimientos son más rápidos. Pero mira, ahí sí yo creo que hay algunas diferencias. Mira, un Congreso mayoritario con una agenda propia no necesita delegar su competencia legislativa. Yo no creo que lo hagan en realidad, porque si se trata de colaborar, decirle, bueno, tráeme tus proyectos de ley, los analizo y te los hago en 24 horas. ¿Qué 30 días en 24 horas? Porque la mayoría congresal lo permite. Lo dispensa el trámite de comisiones y al día siguiente está votando la ley que el Ejecutivo quiere, si es que se ponen de acuerdo en eso. En consecuencia, yo no veo muchas razones para que funcione la institución delegada con una mayoría tan clara, donde el acuerdo político se transforma en ley al día siguiente. No es un Congreso disperso, es un Congreso bastante concentrado. Y eso tiene aspectos positivos, puede facilitar la labor del encuentro, del diálogo, la convergencia, pero también podría llevar a una suerte de diferenciación, pero con límites también, porque mira, no se trata de que el Congreso se oponga y punto, y no dé solución. Si el Congreso no está de acuerdo con la política del señor Pedro Pablo Kuczynski en materia de seguridad, nada le impide dictar sus propias leyes. Por ejemplo, en materia del 24/24, que no le gusta a la gente de PPK, y el Congreso y el Ejecutivo, de acuerdo al régimen constitucional nuestro, tendría que aceptar. Yo creo que aquí, esto de los tiempos del Ejecutivo frente a un Congreso, eso funciona en ciertas condiciones, pero en este momento político no es así. Yo creo que hay que recordar aquí las palabras de Ayer Latorre, que en los años 60 decía que el Parlamento era el primer poder del Estado. Y por otro lado, si de obstrucción se trata, yo quisiera traer aquí a memoria de todos ustedes el tema del caso venezolano, donde la Asamblea Legislativa, con las fuerzas democráticas al frente, sacan proyectos de ley y parece ser que más bien que el que obstruye esas decisiones del pueblo soberano expresado en el Congreso es el Ejecutivo. O sea, repito, no estamos pues ante la oposición clásica que no tiene mayor responsabilidad en el gobierno y puede decir cualquier cosa. Aquí estamos ante dos funciones de gobierno que van a tener que articularse de alguna manera. Y finalmente, de acuerdo al régimen constitucional nuestro, la que prevalece no es el Ejecutivo, sino prevalece el Parlamento. Y como al señor Cateriano, si no le gusta la ley de adelantar 25%, la única labor que le queda es ir al Tribunal Constitucional y presentar la correspondiente demanda de inconstitucionalidad. Pero no podría negarse a publicar y aplicar la ley que el Congreso ha dado. Como que lo ha hecho, ¿no? Como que lo ha hecho, por cierto. Ahora, pero el tema es lo que conocemos históricamente. El Congreso siempre se toma sus tiempos, se toma sus plazos. Y en algunas materias, precisamente, que se ha planteado, seguridad ciudadana, economía, el tema del agua, se requieren algunos de ellos más celeridad. Y me parece que también ya por el fujimorismo se ha dicho que sí, le delegarían sobre esas materias, y el tiempo es corto, es por 30 días, si no me equivoco. Sí, lo que sucede es que en los tiempos modernos el Congreso ha ido reduciendo su capacidad legisladora y esa función se ha incrementado por parte del Ejecutivo. O sea, quien legisla más es el Ejecutivo que el Congreso. El Congreso se ha reducido ahora básicamente a fiscalizar. Ahora, es verdad que hay una mayoría, pero también en otros gobiernos ha habido mayorías en el Congreso y siempre ha habido delegación de facultades. ¿Por qué? Bueno, finalmente lo que quiere el Ejecutivo es empezar a hacer algún tipo de reforma.
y podría entenderse que necesita algunas modificaciones legales. Por la rapidez de la exigencia del trabajo, podría pedir al Congreso que se le delegue facultades extraordinarias. El Congreso en realidad no está perdiendo capacidad porque podría fiscalizar cómo se están realizando esas modificaciones legales. Entonces, yo creo que en un primer momento el Congreso no debería obstruir esa posibilidad, dar criterio de la buena fe, ¿no? Y pensar de que el Ejecutivo realmente para implementar sus políticas necesita algunas reformas legales. Miren, yo creo que hay suficientes leyes en el Perú, hay funciones también reglamentarias que corresponden al Ejecutivo, que podría ejercerlas sin necesidad de modificar la ley. Yo creo que en algunos sectores no es necesario modificar la ley, sino más bien cambiar algún tipo de costumbres prácticas que se dan en la administración. Hay varias cosas ahí de por medio, pero finalmente creo que si el Ejecutivo necesita o considera conveniente modificar leyes para poder ejecutar sus políticas, el Congreso no debería obstruir y más bien debería fiscalizar en todo caso esa capacidad que está pidiendo, ¿no? Ahora, estamos viendo un Congreso donde prácticamente el fujimorismo tiene la mayoría y donde si hay acuerdos, prácticamente quienes van a trabajar para adelante son el Ejecutivo y el fujimorismo. Claro. Porque las otras agrupaciones son menores, aunque de oposición realmente. Van a tener como que ver Verónica un poco cómo se arreglan entre dos. Eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿eh? Sí. Yo tengo esa sensación. Y la verdad es de que, salvo unos aspectos muy técnicos, como por ejemplo las leyes tributarias, yo no estaría tan de acuerdo con esa tesis que efectivamente es moderna, pero en todo caso hay que discutirla, pues, ¿no? Y será parte del debate constitucional de un Congreso que abdica, que cede sus facultades legislativas. Yo creo que ahora las condiciones están dadas para que el Congreso de la República reasuma con plenitud la función legisladora. Claro, sin negar la posibilidad de hacer concesiones en aquello que, por ejemplo, la razón, el uso de las cosas lo demanda. Pero en los temas fundamentales yo no veo ninguna razón para hacerlo. Y por otro lado se equivoca también, porque si en el caso que la ley que saliera mediante un decreto legislativo, mediante la función delegada, el Congreso mayoritario, como está ahora, podría derogarla al día siguiente, corregirla en el acto, cosa que no ha sucedido hasta la fecha, y yo lo quiero decir con toda claridad, porque en los últimos gobiernos ha habido mayoría parlamentaria que ha acompañado al Ejecutivo, mayoría prestada. O sea, estoy pensando en Toledo con sus aliados del FIN, estoy pensando en Alan García con el apoyo de otras fuerzas políticas y en el actual gobierno del señor Humala, que también ha gobernado con otras fuerzas, pero en general ha tenido mayorías y en consecuencia el Parlamento aparece como una fuerza subordinada que acompaña, que te facilita. Pero hoy día este Parlamento puede tener agenda propia, puede decir, este semestre yo voy a sacar 5 o 6 leyes de mi propia cosecha. Por ejemplo, nadie impediría que la mayoría parlamentaria ponga un punto adicional al favor del Foncomún para las municipalidades, 3.000 millones de soles más, que fue una campaña de... Claro. Eso, con el respaldo y el aplauso de los municipios, de repente al señor Torres no le va a gustar, dirá que la caja fiscal, el presupuesto, qué sé yo, pero es una decisión que tendría que ejecutarse sin duda ni murmuraciones, o por lo menos cumplirse por el lado del Ejecutivo, dentro de la lógica parlamentaria y dentro de la lógica constitucional que así lo exige, y que establece una primacía del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Esa es una regla que la vamos a vivir y que no hemos tenido antecedentes, pero vamos a aprender, pues, porque finalmente esa es la voluntad del pueblo, pero haber dividido la función de gobierno entre quienes deciden y entre quienes ejecutan. Evidentemente que a partir del 28 de julio vamos a tener un panorama muy interesante que se va a centrar sobre todo en el Congreso de la República. Pero por ahora ya don Pedro Pablo Kuczynski ya está caminando y está trabajando. El panorama internacional de la actividad de don Pedro Pablo Kuczynski, ¿cómo lo observan ustedes? ¿Cuál es la lectura que darían? Ya que no solamente está viendo Chile, que se va a reunir con mandatarios que van a acudir a esta importante cita, sino también ya está viendo el viaje, por ejemplo, a la China y el viaje a otros países. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de esta actividad que está iniciando ya don Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo esperaría en el panorama internacional que el presidente pueda solucionar los problemas básicamente con Chile, que falta todavía ejecutar algunos temas y resolver otros que han sido cuestionados por Chile respecto del triángulo, por ejemplo, en el extremo del país,
Y yo esperaría que eso sea resuelto en su gestión, durante su gestión. En el tema de atraer inversiones, bueno, él es una persona muy conocida internacionalmente, espero que lo logre. Los antecedentes que hemos tenido respecto de los otros presidentes que han tenido la misma intención es que no se ha logrado atraer esos capitales, o en todo caso no se ha visto que eso se haya materializado. Bueno, Toledo y García sí lo hicieron, ¿no? Pero no en los volúmenes que ellos afirmaron que iban a conseguirlo, ¿no? Yo creo que las inversiones privadas muchas veces se ocurren porque hay interés del capital de invertir en determinadas condiciones. O sea, lo que hay que hacer ahí es generar condiciones para que sea atractiva la plaza para un inversionista, ¿no? Más que convencerlo que venga a invertir. Pero si es que él lo logra, dada su figura internacional, en buena hora, ¿no? Esperemos, yo sería más cauto y esperaría que por lo menos el tema con el país limítrofe del sur se solucione durante su gestión. Ahora, el temor también que existe en la población es el liberalismo, ¿no? O el que antes llamaban el neoliberalismo. ¿Hacia dónde perfilamos? Bien, yo creo que en una economía que está en crisis o sale de una crisis que con lentitud, el consenso de Washington, esto es la formulación de ideas neoliberales ortodoxas, un poco ha periclitado. Hoy día, ya en pleno siglo XXI, se empieza a hablar de un rol del Estado, no en los términos antiguos, por cierto, de un intervencionismo ultrarregulador, pero sí una presencia del Estado que es imprescindible para gobernar los mercados justamente. Yo espero que el señor Kuczynski haga honor a las cosas que ha venido diciendo en campaña y se aleje pues de las políticas más fanáticas que tuvieron un auge, pero que a la luz de los tiempos en todo el mundo ya tienen que ser revisadas. Y eso es importante porque de lo contrario va a haber un sentimiento de otros sectores de la población que consideran que este tipo de manejo de la economía del país, si bien ha producido un tipo de crecimiento importante, al mismo tiempo no ha generado una distribución con equidad como se espera. Ese es el gran problema del neoliberalismo, que el crecimiento no está acompañado con políticas de desarrollo para todos. Y ahí está el reto, y ahí creo que el encuentro con las fuerzas de Keiko Fujimori en el Congreso van a tener una plataforma de convergencia, como más bien vamos a ver la oposición del Frente Amplio de Verónica Mendoza. Entonces ahí se van a invertir las alianzas. Hizo una advertencia diciendo de que cuidado con lo que se haga en materia laboral. Cuidado con lo que se haga con los trabajadores. Eso dijo ya Verónica Mendoza, ¿no? Así es. Pero yo creo que eso, pues, ahí ese es un tema importante. El fujimorismo no creo tampoco apueste a una política que pueda lesionar sus bases sociales. Ellos han estado haciendo una política pro-popular, para llamarlo de algún modo, ha hecho un conjunto de ofertas a la población y si quiere tener futuro político lo que tendrá que hacer es mantener esas banderas enhiestas y dar satisfacciones a esos sectores para demostrar que es el Congreso de la República el que soluciona estas demandas salariales, de mejoras en las condiciones de trabajo de una población que, repito, en los últimos años no se ha visto beneficiada como debiera ser por el crecimiento económico que el Perú ha tenido. Ahora, no dudamos de la capacidad de manejo político y económico que tiene don Pedro Pablo Kuczynski, que lo va a tener seguramente en el consenso internacional, pero tenemos aquí a puertas nada más el tema del Reino Unido, alejado de la Unión Europea, que ya le ha dicho, señor, cuanto antes, mejor. Y dentro también el Reino Unido tiene problemas porque Escocia le dice, yo quiero irme porque quiero quedarme con la Unión Europea. Yeah. ¿Cómo puede afectar esto el tema, sobre todo en el campo económico para nuestro país? Porque nosotros hemos negociado el TLC con la Unión Europea y ahora resulta que un país importante de la Unión Europea se va. Bueno, esa crisis de hecho nos afecta porque hay capitales que están vinculados a nuestro país de esa región y también, incluso también afectan a aquellos que en algún momento pensaron beneficiarse de la visa y ir a toda Europa y ahora ve que la situación no está clara, ¿no? Bueno, yo entiendo que felizmente nuestra Cancillería es activa, es buena en ese sentido, pueda solucionar en algunos aspectos el tema y en el tema económico
se pueda conseguir de repente otros capitales, ¿no? Que es lo que se está presentando, postulando. Y no quisiera dejar de mencionar algo relacionado con lo que dijo el doctor Delgado. Yo creo que la posición de PPK es liberal, y él lo ha dicho, pero también ha anunciado una revolución social. Entonces, yo creo que ese es el límite a la postura liberal o neoliberal de su propuesta, ¿no? Pero ¿cómo entender esa revolución social? Bueno, ¿Hacia dónde apunta? él ha señalado que se apunta a lo que señaló también el doctor Delgado, a mantener una igualdad, a buscar que haya mayor igualdad en nuestro país. Y el desarrollo justamente está orientado a eso, a eliminar desigualdades, a eliminar discriminaciones. Entonces, conseguir que todos tengan acceso al agua, a condiciones mínimas de vida, ¿no? Y yo creo que eso es un gran límite a aquellas posturas extremas liberales y también es un compromiso muy grande, ¿no? Que si se cumple, yo creo que nadie podría objetarlo, ¿no? Claro, no, y el tema está que de no cumplirse esto, otra vez habría una frustración en la población, en ese tercio más pobre que vive en el Ande, que vive en el sur del país y que se expresa a veces en forma un poco tumultuaria porque se siente afectado y siente que este desarrollo del país del cual tanto se habla y que se expresa en cifras macroeconómicas no le llega directamente. Ese es el tema de fondo. Yo creo que nadie puede estar en contra del crecimiento. El crecimiento es una condición sine qua non para el desarrollo, pero el tema está cómo se distribuye esa riqueza que ha sido generada por el esfuerzo de todos. Y ahí el problema. Y las políticas neoliberales ponen entre paréntesis la cuestión de la distribución porque creen que el mero crecimiento y el mercado van a distribuir el producto generado, cosa que no es así. Está demostrado en toda parte del mundo que este desarrollo, si es que no tiene algún tipo de direccionalidad estatal, aquí el rol del Estado es fundamental, va a seguir ahondando las brechas, las crisis, las diferencias, y eso genera inestabilidad en el propio sistema que se quiere impulsar. Bueno, nosotros esperemos que el panorama sea positivo a partir del 28 de julio. Bueno, no hay por qué alarmarse porque las cosas están marchando, me parece muy bien, hasta este momento. Bueno, amigos de todo el Perú, hoy día hemos contado con la grata presencia del doctor Ángel Delgado, analista político, especialista en temas constitucionales, y también el doctor Roque Bravo, analista político, exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones, que nos han ayudado a entender un poquito más la coyuntura política que estamos viviendo actualmente y que seguramente van a colaborar con nosotros más adelante. Por supuesto. Gracias. Muy agradecidos. Gracias a usted. Amigos, a ustedes, muchas gracias. Mañana, Dios mediante, estaremos con otro espacio similar. Muy buenos días.